Uno, al aire. Muy buenas noches a todas y a todos. Estamos muy emocionados, estamos viendo el contador, de hecho, de participantes en esta transmisión. Tenemos más de 500 personas en este momento conectadas, así es que estamos muy contentos de que se aproveche, ¿cierto?, esta oportunidad y les damos la bienvenida, como decíamos, a esta primera jornada de educación continua en autismo de la teoría a la práctica. Una organización realizada por FUAN, Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, especialmente pensada en nuestras familias de todo Chile en realidad, ¿cierto? Y a toda aquella persona que tenga todavía, ¿cierto?, en estos momentos esa ansia de aprender y de poner en práctica los aprendizajes. El mundo del autismo es lo que nos convoca, así es que vamos a comenzar en esta presentación del día de hoy. Perfecto, la presentación. Estás en la presentación. Ok, entonces vamos vamos a partir dando agradecimientos. Ya no podíamos iniciar esto sin primero nombrar a una madre, una persona muy importante, Paola Tavilo, que ha sido nuestra ayudante en la parte gráfica. Debemos agradecerle todos aquellos afiches que ustedes han visto en la difusión. Es un regalito de esta mamá que siempre está apoyando desde sus fortalezas. Así es que a ella primero, ¿cierto? Ahora vamos a darles las gracias a Andrea Rabí, que es intérprete de señas acreditada, ¿cierto?, en lengua de señas chilena, que nos va a acompañar hoy día y esperamos que este aporte, ¿cierto?, sea bien valorado en términos de los esfuerzos que estamos realizando para lograr una accesibilidad universal dentro de estas presentaciones y de esta capacitación. De la misma manera, darle gracias a Manuel, que nos está acompañando tras bambalinas, como decimos acá, ¿cierto? Él es productor técnico del Festival de Cine Chileno y Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. A ambas personas, carita feliz, los amamos, les damos las gracias porque nos ayudan a que esta formación, ¿cierto?, llegue de la manera más óptima hacia todos ustedes. Estamos de verdad muy contentos de la acogida y sin más queremos comenzar ya recordándoles primero que esta hermosa formación y capacitación parte desde este grupo de 8 mujeres poderosas y potentes que conforman la Fundación FUAN, y en este diálogo con las agrupaciones de familias de todo Chile, fuimos conversando acerca de cuáles eran las necesidades de las familias. Y en este sentido, la familia cada vez más empoderada siente que necesita aprender mucho más. Y hacemos eco entonces desde la Fundación, creando esta ciclo de capacitaciones. Es un ciclo de capacitación continua, por lo tanto, tenemos este primer ciclo de 3 módulos basado específicamente en la primera población en cuanto a infancia. Poquito a poquito vamos a ir desarrollando también otras capacitaciones, abordando otros rangos etarios para que también las familias, ¿cierto?, que tienen jóvenes o adultos o personas también, como decimos, expertas por experiencia, puedan también tener opciones de aprender, porque lo vamos a ver, el desafío del autismo es un desafío permanente, por lo tanto, queremos también acompañar a las familias y a las personas autistas en cada uno de esas etapas. Así es que el primer módulo empieza hoy día, ¿cierto? Esta semana del 20, 21, 22 de julio. Vamos a partir hoy día tratando de encuadrar un poquitito, ¿cierto?, nuestra mirada, nuestros sueños, nuestras ambiciones, y compartir, ¿cierto?, esta primera mirada de cómo nos estamos acercando al autismo en esta formación. Y ahí nos van a acompañar hoy día Gabriela Verdugo, ¿cierto?, que es nuestra presidenta de la fundación, y que les habla, Liliana González, ¿cierto?
para empezar, ¿cierto?, con este pequeño tema muy acotadito, pero que puede dar mucho, mucho para hablar, ¿cierto? El día martes 21 ya vamos a tener mañana a la doctora Valeria Rojas abordando otros temas más específicos, ¿cierto?, ya de la definición, del diagnóstico, y el día miércoles vamos a estar con la doctora Paula Arriagada en las temáticas ya de comorbilidades. Y ahí entonces la luego lo más complejo. Regresamos. Ok, creo que tuvimos un pequeño impasse de audio, así es que ahora vamos a retomar. Estábamos diciendo que repasábamos el calendario de capacitaciones y decíamos que esta semana tenemos el módulo 1 con esta primera parte de acercamiento al autismo desde los sentires y también desde lo más teórico, para que la próxima semana ya incursionemos con Vanessa Kreisel, fonoaudióloga, una posibilidad, ¿cierto?, de ver el ámbito ya más técnico, ¿cierto?, desde la comunicación, desde el procesamiento sensorial, funciones ejecutivas. Esperamos que también ahí podamos ir aterrizando lo más que se pueda a la práctica, ¿cierto?, que es lo que todos estamos deseando. El módulo 3, también vamos a continuar trabajando junto a Vanessa, ya la primera semana de agosto, ¿cierto? También lunes, martes y miércoles, ahí se me corrió la flechita, pero son 3, 4 y 5, y vamos a estar conversando acerca de comunicación aumentativa, apoyos visuales, y cómo integramos todos estos recursos en el día a día. Así es que ese sería como el set de capacitación de esta primera jornada, como les decíamos, enfocada más bien hacia la infancia. Luego tomaremos los desafíos de los jóvenes y los adultos. Así es que vamos a dar inicio a este primer módulo de aspectos generales del autismo con este encuentro que quisimos llamarle acercarse al autismo. Y desde un camino muy respetuoso del camino de cada uno y de cada una. Así es que a cargo de esto estaremos hoy día quien les habla, Viviana González, y Gabriela Verdugo, nuestra presidenta de la fundación. ¿Ya? Así es que lo primero que queremos como poner en el tapete es el poder hablar amablemente, hablar amablemente desde la historia y desde la experiencia. Eh, y aquí tenemos un primer nudo crítico quizás, ¿cierto? Cuando hemos tenido tanto tiempo hablando de
las personas con autismo o las personas en condición de autismo, o el DSM-5, ¿cierto?, que ya habla de un gran espectro del trastorno del espectro autista. De profesión soy educadora diferencial. Mi primera mención es de trastornos específicos del aprendizaje. Y siempre nos hizo mucho ruido el término de trastorno, ¿cierto? Hacíamos muchas bromas y decíamos, vamos a trabajar con nuestros niños trastornados, y era así como muy extraño, ¿cierto?, patologizar esta condición desde el aprendizaje. Lo mismo nos ha estado pasando a partir, ¿cierto?, del trastorno del espectro autista, como lo denomina el DSM-5. Y tenemos la fortuna de tener personas autistas cercanas, ¿cierto?, que nos han ido enseñando que ya no se sienten ofendidas cuando se les dice autistas, porque es su esencia, y su esencia y su personalidad, y el autismo es parte de cada uno de ellos. Entonces ya no estamos a lo mejor tratando de pisar sobre huevos, como decíamos antes, ¿cierto?, para que no se ofendieran las personas. Y esto ha sido un proceso evolutivo en el cual todos hemos tenido que ir aprendiendo. La verdad es que si nos llevamos, ¿cierto?, como decíamos, al manual, ¿cierto?, a la normativa, tenemos una nomenclatura científica que va a denominar a las personas autistas como personas con autismo o con trastorno del espectro autista. Como les decíamos, nuestros cercanos y ya las personas autistas que han podido levantar su propia voz, nos están enseñando que efectivamente ellos son autistas y no hay nada de malo en que los denominemos así. ¿Ya? Pero también queremos hacer énfasis en que estamos, como decíamos, en este proceso. Hemos ido evolucionando. Y creo que también es importante que de a poquitito, ¿cierto?, también seamos capaces de ir flexibilizando e ir entendiendo los diferentes procesos en los cuales las personas se pueden encontrar. En principio, y tenemos todavía muchas organizaciones que utilizan, ¿cierto?, las piezas del rompecabezas, el color azul como distintivo, y como distintivo orgullosamente de la comunidad autista. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Depende de la vivencia de cada quien, ¿cierto? Estamos utilizando ahora otros símbolos, otros signos que también nos den cuenta de cómo vamos entendiendo ahora y cómo vamos viviendo ahora el autismo. ¿Ya? Yo aquí tengo un ejemplo de orgullos. Todavía es cierto, por ejemplo, el color azul o los rompecabezas puede que sean una vivencia muy sentida y muy válida para grupos de personas que se sienten identificadas de esta manera. Por lo tanto, una de las primeras cosas que creemos, ¿cierto?, desde la Fundación es el respeto. Queremos pararnos desde el respeto a la historia y a las vivencias individuales y colectivas. La vivencia de cada uno es única. Su experiencia va a moldear las acciones presentes y futuras. Por lo tanto, no queremos, ¿cierto?, entrar en esta discusión de quizás ir buscando en qué momento la persona, ¿cierto?, utilizó, a lo mejor dijo persona con autismo y no dijo, ¿cierto?, autista. Queremos que nos encontremos y también entendamos desde dónde está parado cada quien. Tengo aquí una experiencia para comentarles. Ustedes saben, hace más de 12 años yo trabajo en la Corporación Educacional ASPAUT, que es una asociación que parte hace más de 30 años con un grupo de familias que no tenían, hace 30 años, imagínense si ahora de pronto sentimos que hay poco, hace 30 años había la nada. Y estas madres y estas familias se juntaron para crear una corporación. Como estas familias vivieron el autismo, es como históricamente hasta hace poco se ha vivido el autismo. Cuando vemos el logo de ASPAUT con ese niño atrapado dentro de la cabeza de un niño,
a nosotros, ¿cierto? A los que estamos ahora en el año 2020, nos hace ruido y nos rebelamos frente a esta realidad. Eh, de hecho, ¿cierto? Que les habla, durante muchos años trató de cambiar el logo de Aspaut porque como profesionales no nos hacía sentido, ¿cierto? Este niño atrapado cuando tenemos una visión de potencialidad, de capacidades y no desde la limitación. Entonces, pero son procesos, entonces vamos viendo que, bueno, este era el logo que, ¿cierto?, intentaba yo convencer a las madres fundadoras de Aspaut que reflejaba mejor lo que era el autismo, porque tratábamos de explicarle, el autismo no es algo, ¿cierto?, en el cual el niño está encerrado, el niño está, ¿cierto?, tiene su mente abierta a muchos aprendizajes y es así como de a poquitito decíamos, hay que ir cambiando la mirada. No hay un niño atrapado, ese es un niño y tiene las posibilidades y potencialidades para aprender. Bueno, finalmente debo contarles que no logré cambiar el logo. Tenemos ahora, ¿cierto?, una alma mater, ¿cierto?, una Scout, que cuando tú conversas con las familias, ellos vivieron efectivamente una historia, una etapa de la historia del autismo en la cual no tenían acompañamiento, donde no habían intervenciones terapéuticas ni educativas adecuadas y su niño efectivamente era vivido y sentido en la familia como esta persona que uno intuía que estaba allí, pero que no podía desarrollarse. Entonces, el problema en realidad nos dimos cuenta que no era la persona autista, no es, sino el impedimento o la falta de herramientas de este entorno, ¿cierto? Para poder, en el fondo, desarrollar todas las habilidades y comprender la forma de pensamiento, de procesamiento de las personas autistas. Entonces, bueno, ahora tenemos una nueva mirada en esta corporación educacional ASPAUT y hemos logrado tener un nuevo logo porque tenemos una nueva mirada. Y no quisiera ser autorreferente en ese sentido, pero lo estoy dando como un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de cómo hemos ido aprendiendo de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, tenemos este escenario en el cual escuchamos muy a menudo, ¿cierto? Que no, tratando, ¿cierto?, de levantar este concepto para que no le tengan lástima o que no sientan, ¿cierto?, pena, porque no es lo que corresponde. También se han ido cambiando algunos estereotipos, algunos mitos que dicen, ¿cierto?, el autismo es esto, ¿cierto? Y no es esto otro. Ah, son ángeles, están en su mundo, no les gusta que los abracen. Y ahí yo creo que estos memes nos han ayudado mucho para representar las emociones que nos generan, ¿cierto? Cuando escuchamos aquellas personas que vivimos más cerca del autismo, estas expresiones que no responden en absoluto, ¿cierto?, a la realidad. De hecho, estamos frente a un estar consciente y permanente de los medios de comunicación y cómo van transmitiendo a la sociedad lo que significa el autismo. Eh, y tenemos que aguantar de repente, ¿cierto?, muy malos momentos, pero levantando la voz, educando, para que se aprenda, ¿cierto?, desde, como decíamos, desde el amor. La idea no es entrar, ¿cierto?, en una lucha de descalificaciones, sino que necesitamos tener un ambiente y un espacio comprensivo, generoso para el aprendizaje. No necesitamos luchas, ya hay suficiente sufrimiento en nuestro mundo para que además entremos, ¿cierto?, en conflictos acerca de esto. Nuestra postura es el desaprender, el aprender, el reaprender, el educar, para que todos estos mitos y toda esta ignorancia que todavía tenemos en nuestra sociedad pueda ir, ¿cierto?, avanzando hacia una comprensión real del autismo. Y por eso estamos acá, por eso es que tenemos estos desafíos desde un enfoque de derechos.
desde allí nos vamos a parar y desde allí nos posicionamos. Estamos ciertos de que las personas autistas tienen exactamente los mismos derechos y deberes, ¿cierto?, que el resto de las personas, porque no podría ser así, ¿cierto? Pero estamos frente a estos grupos lamentablemente, de mayor vulneración que históricamente han sido sujetos de discriminación por la falta de comprensión, porque no tenemos todavía, ¿cierto?, quizás la empatía o el simple conocimiento para poder entender el funcionamiento o el comportamiento quizás, ¿cierto?, de las personas autistas. Eh, Así es que tenemos desafíos permanentes que son, por una parte, ¿cierto?, a lo largo de toda la vida, pero son desafíos para la sociedad, para que nosotros, los ciudadanos todos, ¿cierto?, seamos capaces de comprender y de interpretar adecuadamente, ¿cierto?, a las personas, con toda su neurodiversidad, con todas sus potencialidades, y ahí se nos hace difícil el escenario porque hablamos siempre de este espectro. Es muy fácil quizás identificar a una persona con autismo cuando tiene la máxima expresión a lo mejor en comportamiento y vemos a alguien que aletea o que anda en puntillas, y podemos a lo mejor por estos algunos antecedentes, ¿cierto?, que pudiésemos ver, decir fácilmente, estamos frente a una persona con autismo, entonces, ¿cierto?, vamos a tener algunas consideraciones, y vamos a entender y vamos a tener desafíos nosotros como sociedad, como personas, para poder, ¿cierto?, relacionarnos y que ellos también puedan desenvolverse con felicidad en este mundo. Pero también tenemos, ¿cierto?, aquellas sutilezas, aquellos otros perfiles en los cuales no es tan fácil identificar a una persona con autismo. Por eso que de pronto los diagnósticos también se nos hacen tan complejos y lamentablemente tenemos personas adultas, ¿cierto?, con diagnósticos muy, muy tardíos, y que si hubiesen sido, ¿cierto?, antes en su historia de vida, realmente pudiéramos haber evitado muchas dificultades en sus procesos, ¿cierto?, de poder expresar y de ser todo lo que quisieran ser en la vida. Así es que mm, recuerden que este curso es un curso con evaluación. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí al final del proceso evaluación, así es que tienen que ir tomando mucha atención, porque pudiésemos tener aquí, ¿cierto?, una de las primeras preguntas, pregunta de prueba, podríamos decir. Tenemos frente, ¿cierto?, estos pequeños acá con estas maravillosas burbujas que son muy especiales, y pudiésemos preguntar, bueno, y aquí a los profesionales que ya hagan un análisis, ¿verdad?, de esta imagen, eh, y a lo mejor ya están todos mirando las expresiones faciales, a lo mejor hay alguno que está saltando en putita, hay alguno que no está fijando la mirada, y la verdad es que tenemos que aprender a conocer sin patologizar. ¿Ya? Yo creo que aquí también es súper importante ser observadores avesados, pero también, ¿cierto?, ser, eh, ser prudentes en rescatar la identidad de cada una de las personas, ¿ya? Eh, es importante que nosotros reconozcamos acá, este es como nuestro decálogo, un poco nuestra declaración de principios, ¿cierto? Es importante que todos los que están escuchando hoy día, ¿cierto?, y que se van a sumar a la formación de las próximas sesiones, eh, hacer una declaración acerca de nuestro máximo respeto y validación de la persona autista. Eh, y en este sentido, decir, lamentablemente, ¿cierto?, Eh, no tuvimos muchos adultos o no tuvimos muchas personas autistas que nos pudieran, desde su experiencia, desde su primera vivencia como primera persona, el explicarnos cómo se vive desde primera persona el autismo. Y esto es porque también
no fuimos capaces como sociedad de desarrollar todas las habilidades que una persona autista pudiese haber desarrollado. Y tenemos muchos autistas adultos que a lo mejor no tienen el nivel de lenguaje o el nivel de autonomía que pudiesen haber tenido con una buena intervención temprana. Entonces, aquellos adultos autistas que tenemos en este momento son aquellos que han desarrollado intuitivamente o gracias a un entorno cercano muy habilidoso, ¿cierto? Competencias para poder eh, sobrevivir a esta sociedad que no genera comprensión ni puentes. Eh, pero ahora estamos frente a otra generación que tiene que ver con que también hemos desarrollado aprendizajes, conocimientos que nos han permitido darle los apoyos, ¿cierto? En la medida de lo que cada uno lo necesita, para que puedan ir desarrollando todas sus potencialidades. Y ahí está una de nuestras mayores herramientas para decir fehacientemente la intervención temprana, el diagnóstico temprano, el conocer las habilidades, las capacidades y las dificultades, quizás, ¿cierto?, de cada uno de nuestros niños y niñas, nos va a permitir tener un pronóstico de desarrollo y de vida muy, muy potente, muy, muy positivo. Entonces, aquí tenemos que validar también, ¿cierto?, a los profesionales que han escogido dentro de su desarrollo profesional eh, el acompañar también a las familias donde tenemos algún integrante autista. Y queremos relevar también aquello. No siempre, ¿cierto? Las agrupaciones de padres a lo mejor han encontrado la mayor empatía en los profesionales, pero queremos también un poco reivindicarlos en este proceso, porque también estamos cerca de profesionales que han dado toda su vida, ¿cierto?, para poder mejorar la vida también de otras personas autistas y de sus familias. Así es que, y de hecho por eso nuestra organización está conformada por personas autistas, expertas por experiencia, por profesionales, por familias. eh, no, es esta mixtura, ¿cierto?, necesaria, donde nadie debería quedar afuera. Y eso es lo que necesitamos como mirada dentro de este proceso. Eh, Queremos ser capaces de acompañar a las familias, porque a la familia es efectivamente quien más le va a importar, ¿cierto?, el desarrollo de sus hijos. El amor de la familia va a permitir que los niños y niñas puedan desarrollar y autorrealizarse en todo lo que ellos puedan soñar. Y también una razón quizás muy, muy práctica y las deben escuchar mucho desde sus profesoras, ¿cierto? O de sus maestros en las escuelas, y es que el trabajo no va a tener ningún fruto si no hay, ¿cierto?, un trabajo colaborativo en el hogar. Eh, no queremos formar terapeutas madres o terapeutas familias, queremos que la familia se empodere para que la familia, dentro de su contexto natural y amoroso de familia, pueda ir desarrollando, ¿cierto?, y acompañando el desarrollo de su hijo o hija, sin perder de vista este proceso de relación de madre-hijo o de padre-hijo, de hermanos, de abuelos, de tíos. Entonces, queremos un poco pararnos desde la humildad y no, ¿cierto?, desde la mirada escéptica y crítica. Esperamos que podamos abrir estas conciencias, abrir las reflexiones, y si hemos aprendido, como dice acá, ¿cierto?, el cartelito, si hemos aprendido algo mal, desaprendámoslo y volvamos a aprender bien. Eh, y esto tiene que ver de verdad con estas capacidades de humildad y de amor. Y es así desde esa humildad y desde ese amor en el cual nuestra organización, nuestra fundación está desarrollando estos conversatorios y poniendo, ¿cierto?, estos conocimientos a la disposición de todas las personas.
creemos, y ahí lo voy a leer textual, creemos espacios amorosos para el aprendizaje. El saber es poder para el cambio. Es lo que esperamos que nos pase, ¿cierto? En este momento tenemos que creer, no idealizar, no decir, ¿cierto? Todos los autistas son, ¿cierto? Ingenieros en potencia. Puede que no, pero también tenemos que ser capaces de no poner límites, porque no los hay, porque debemos creer en el cambio, porque existe el cambio y el cambio es posible. Debemos creer en la capacidad de aprendizaje, porque no hay nadie en el mundo, nadie sobre la tierra que no pueda aprender. Es como cuando decimos, hoy este niño o este joven, no, sabes que este joven no habla, no es autónomo, no come solo, y uno empieza a preguntarles, ya, pero a ver, ¿qué es lo que les gusta? No, pues no le gusta nada. Imposible, no puede haber un ser humano en este mundo, ¿cierto?, que no le guste o no disfrute algo. Entonces, ¿qué es cuál ha sido nuestro error? No ser capaces de observar y de conocer y de interpretar adecuadamente a esa persona que tenemos enfrente. Aunque no hable, aunque no te mire a la cara, ser capaces de interpretar, ¿cierto? Y acompañarlo en este proceso de autorrealización. Y para eso necesitamos mucha empatía y necesitamos la convicción de que las personas autistas, las personas con discapacidad, las personas en general, ¿cierto? Tienen derechos humanos inalienables. No podemos transar en eso. No, necesitamos, ¿cierto?, esta capacidad de ser puentes para poder desarrollar al máximo todas sus capacidades y sus potencialidades. Y aquí, a ver si reconocen esta, ya ni siquiera los más jóvenes, pero a ver si les viene a la mente algo, esta frase, con la mente en el juego. Sí, Scout Musical. ¿Cierto? Era como su lema. Y vamos a poner aquí otro lema de una sabia chilena que dice, otro lema, dice, con los pies en el suelo y el corazón en vuelo. Y aquí, ¿cierto? Al infinito y más allá, que es de donde nos queremos parar, ¿cierto? Ser muy realista y eso significa de verdad soñar en grande. Así es que desde esta primera acercamiento, desde esta primera conversación, queremos trabajar juntos, queremos sumarnos a este desafío de aprender juntos. Nosotros hemos aprendido millones al poder compartir con personas autistas que nos van corrigiendo al día a día. Esto no va por aquí. Así es que estamos abiertos a poder compartir todo esto que nos ha tocado vivir. Desde mi experiencia, desde la experiencia de Gabriela, de Vanessa, de Aileen, de Pamela, de la doctora Valeria, de Paula, de la Yaque, un grupo de mujeres que les ha tocado vivir harto y que estamos a su disposición para poder aportar desde lo que nos ha tocado vivir. Así es que eso es como la primera invitación, el agradecimiento para que podamos continuar con la segunda parte de este primer día, donde nos va a acompañar Gabriela Verdugo, que es nuestra presidenta no solo, ¿cierto?, de FAN, sino también presidenta de la Corporación Educacional ASPAUT, de la cual quien les habla, ¿cierto?, es directora académica. Vamos a pasar a conversar entonces ahora con Gabriela. Ella tiene mucho que decirnos, así es que vamos a presentarla brevemente, a ver si nuestro Manu nos ayuda a ponerla en pantalla para conocerles ahí su carita y podamos presentarla como corresponde. Aquí estoy, buenas noches. Gaby, muy bien. ¿Está activado tu audio? Sí, está activado mi audio. Ya, perfecto. Voy a... Mientras Gabriela prepara ahí su presentación, contarles un poco de dónde sale esta mujer tan multifacética. Gabriela, de profesión periodista, guionista y también escritora, lo vamos a decir,
es una mujer muy fuerte, una mujer muy potente, es una mujer madre de 3 hijos con autismo o autistas, eh, que ha venido como a levantar ¿cierto? La energía de nuestros análisis, de nuestras conversaciones. En primer lugar, conocí a Gaby, ¿cierto? En una de nuestras actividades deportivas con Aspaut, donde ella tenía este rol de comunicadora y obviamente muy sensibilizada por la vivencia de tener 3 hijos autistas, así es que se acercaron, luego participó, ¿cierto?, como apoderada dentro del colegio, y ahora es representante legal del colegio, así es que tenemos ahí una relación muy bonita, y además, ¿cierto?, se genera esta inquietud de ir a compartir las buenas prácticas, los buenos aprendizajes con el mundo entero, y surge, ¿cierto?, la creación también de esta Fundación FUAN que tiene este ánimo generoso de compartir. No queremos sonar soberbios, pero la verdad es que hablamos con mucho orgullo porque han sido años de trabajo que han dado frutos muy hermosos y no los queremos solo para nosotros, los queremos efectivamente para toda la gente que quiera, ¿cierto?, experimentar y sumarse a los desafíos. Así es que, Gabriela, nada que decir, un orgullo poder Muchas gracias. tenerla con nosotros. Muchas gracias por esta presentación, muchísimas gracias. Manu, por interno te pregunto si ya puedo partir, ¿cierto? Estamos ok, parece. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, querida Vivi. Estamos absolutamente emocionadas. Este es un grupo de 8 mujeres, como dice la Vivi, en la Fundación FUAN, y teníamos hace muchas semanas, muchos meses preparando esta jornada. Tenemos altas expectativas, nos encanta que sean muchas personas que estén conectadas en este momento. Vamos a hablar ahora justamente de eso, ¿cierto? De cómo aportamos entre todos, todas y todos a la construcción del saber colectivo y cómo lo hacemos además desde el autismo y la neurodiversidad. Así que la presentación que les vamos a compartir ahora tiene que ver con una aproximación que tiene toda relación con mi formación profesional. Yo soy periodista, guionista, escritora. Entonces, mi mirada y la forma de nutrirme que he tenido a partir del aprendizaje en el que me he sumergido en el autismo y la neurodiversidad es justamente desde las ciencias sociales y desde la comunicación. Entonces, primero, una invitación a tener conciencia, la importancia de estar ahora, aquí, en este momento, todos reunidos, valorar que estamos en un espacio que es un espacio escogido y es un espacio de respeto. Hemos decidido que queremos convivir. Eso es muy valioso. Les invito a tener una reflexión consciente respecto de eso, a atesorar eso también, porque acudir a un lugar por voluntad, ¿cierto?, a querer escucharnos, a querer compartir conocimiento, tiene que ver con algo muy importante, que es el ser parte de un espacio que permita movilizar ideas. Y que ojalá, el anhelo que está siempre en nosotros cuando vivimos en comunidad, y que ojalá esas ideas en algún momento se transformen en acciones. Y lo más fantástico que puede ocurrir es que esas acciones nos lleven a espacios transformadores, ¿cierto?, para hacer una mejor sociedad, una sociedad donde impere la convivencia respetuosa, ¿cierto?, donde la importancia del convivir sea algo que movilice, que articule nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es importante? Porque somos seres humanos en el lenguaje, en la comunicación, tanto verbal como no verbal, en la conversación, en la reflexión, en los argumentos, en nuestros puntos de vista, en la mirada que tenemos del mundo, desde dónde queremos ver eso, cómo nos relacionamos con el resto, cómo son nuestras interacciones, cómo habitamos este universo de cosas. Entonces, en ese contexto de convivencia, de convivir, las personas de mi mundo son sumamente importantes para mi diario vivir. Yo vivo la interacción junto a otros, a otras, y eso es muy valioso, es muy importante. Así como también es muy valioso e importante tener conciencia de eso. ¿Por qué? Porque compartimos en sociedad, porque colaboramos en el hacer y resolvemos las dificultades de nuestra convivencia sobre la base del respeto.
Esto tiene que ver con una mirada, un modelo de derechos humanos, al que nos invita, ¿cierto?, quienes nos formamos en ciencias sociales, en comunicación. El modelo de derechos humanos tiene que ver con un reconocimiento de las personas en toda su amplitud de derechos económicos, políticos, civiles, sociales y culturales, de todas las personas integrantes de la sociedad. Aquí, en el modelo de derechos humanos, no hay exclusión. Entonces, ¿por qué es tan importante cuando hablamos de estas palabras de compartir en sociedad, del respeto, de la convivencia? Porque tiene que ver con eso también, tiene que ver con un conocimiento y un respeto cabal también de derechos humanos. Ahora, a nosotros, a nosotras, a todos los que estamos aquí en este minuto, compartiendo este minuto, porque lo queremos hacer y porque anhelamos que nuestras ideas, nuestros conocimientos aporten a la construcción del saber colectivo, pero además llevemos nuestras acciones a escenarios transformadores, ¿cierto? Nos ha tocado enfrentar un momento que algunas personas han referido como un antes y un después en la vida, que es la pausa de la conciencia. Es un momento que para quienes nos toca vivir, a quienes les toca vivir la vida autista, o quienes nos toca acompañar en los procesos de crecimiento, ¿cierto?, o de construcción de esta identidad autista, tiene que ver con el momento del diagnóstico. Finalmente hay un minuto en que nos enteramos de esto, que sentimos que entramos a este universo que tiene que ver con el autismo y la neurodiversidad, lo hacemos con conciencia, y esa pausa genera un punto de inflexión importante en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos esta imagen con la hoja en blanco? Porque para algunas personas, y aquí no queremos emitir un juicio de valor porque cualquiera pudiese tener un derecho a tener la reacción a la que le lleve el escenario en el que está, ¿cierto? Pero pudiese ser para algunas personas una hoja en blanco que plantea un desafío terrible, con qué letra parto primero, qué es lo primero que voy a dibujar, cuál es la primera palabra que debo poner, qué debo hacer, hacia dónde voy. Algunas personas no sabemos y nos quedamos un poco inmovilizadas. Otras toman todos los pinceles y todos los colores que tienen y empiezan a vertir todo lo que tienen en su mundo interior. Sea como sea la decisión de accionar o de pensamiento que tomemos, hay algo que en la gran mayoría, y esto es desolador tener que decirlo, pero ocurre, vamos enfrentando barreras de exclusión. Estas barreras de exclusión tienen que ver también de manera muy potente con la violencia que vamos sintiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos anteriormente, que tenía que ver con la convivencia, con la construcción del mundo social, todo eso en este momento está ausente. Entonces yo vivo la violencia de la ausencia del respeto en mi entorno social. A ver, entonces, ¿y qué pasó con el modelo de derechos humanos? ¿Por qué existe discriminación? ¿Por qué hay exclusión? Bueno, tenemos una oportunidad que es valiosísima y que es lo que mencionaba también Viviana en su presentación introductoria, que tiene que ver con ser conscientes de lo poderoso que es el conocimiento y de lo importante que es que aprendamos y que aprendamos también cuando algo nos pasa a nosotros mismos. ¿Por qué es importante? Porque ahí estamos ya empezando a activar la empatía. Cuando algo a mí me hace sentido, entonces ahí aparece la oportunidad de reflexionar sobre qué puedo hacer hoy, cómo transformo esto, a qué lo voy a llevar, qué es lo que voy a hacer. Y para empezar a entrar en esto y para ver desde dónde hacemos eso, desde las comunicaciones, desde las ciencias sociales, desde qué parte de la interacción, de la construcción de mi mundo social lo hacemos, vamos a ver un primer video. Tenemos solo 2 videos en esta presentación y son muy breves, pero muy poderosos porque tenemos el testimonio de 2 personas jóvenes, autistas ambos. Aquí vamos a escuchar ahora Ethan Lisi. Él es un estudiante de la Universidad de Ryerson en Toronto, Canadá, que desarrolla una serie de actividades de promoción de derechos humanos, justamente también desde su perspectiva autista. Vamos a pedirle a Manu que nos ayude porque le vamos a poner play a ese video ahora y a la vuelta vamos a comentar. Us are different and unique in our own way. However, there is not a lot of information out there on what an autistic life actually looks like. So people often resort to stereotypes, and we see these often in the media. Some of the more common stereotypes in the media include being socially awkward, lacking empathy, and even being a super genius. If autism was seen as part of a natural human spectrum, then the world could be designed to work better for autistic people. I am not ashamed of my autism, and I may not think like you or act like you, but I'm still human,
and I am not diseased. Bueno, ahí teníamos a Ethan Lisi. Ese es un extracto que sacamos. Para quienes no alcanzaron a leer todo, calma, esta intervención de hoy, todo este módulo lo estamos grabando. Vamos a compartirlo mañana sin falta por todas nuestras redes sociales y también por nuestro canal de YouTube. Así que tranquilidad, quienes quieren saber cuáles son nuestras redes sociales, las pueden revisar en nuestro sitio web www.fuan.cl. Así que calma con eso. Pero ¿qué es lo importante que nos dijo Ethan Lisi ahora? Él nos decía que somos todos diferentes, todos únicos, y que no hay información suficiente en nuestro entorno respecto de cómo es la vida autista. Ciertamente, es lo que a la gran mayoría no sucede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque de alguna manera necesitamos saber algo, ver cómo avanzamos en esto, y recurrimos a los estereotipos. Estereotipos, finalmente, imágenes que están armadas y preconstruidas, que están en nuestro mundo, en nuestro entorno, y a partir de eso nosotros vamos construyendo una noción de realidad. Pero Ethan Lisi dijo algo muy poderoso, que si todos consideráramos que finalmente todos los seres humanos somos parte de un espectro humano natural, entonces eso nos permitiría diseñar un mundo mejor para las personas autistas. Encontramos que son palabras muy, muy, muy poderosas, ¿cierto? Porque aquí se dan, esto otra vez el análisis desde las comunicaciones, dos posibilidades para cómo nosotros nos situamos en nuestra construcción de un mundo social, ¿cierto? Respecto de lo que sabemos. Podemos estar en un contexto donde estamos en aislamiento. No estamos conscientes respecto de la interacción y de cómo estamos en una interacción permanente para la construcción del saber colectivo en nuestro mundo social. Entonces tenemos una forma de existir que es bastante aislada y donde muy a lo lejos vemos lo que creemos que otros saben respecto del tema que en ese momento nos ocupa, nos preocupa. Sin embargo, lo que sucede realmente en nuestra esencia biológica de seres humanos que vivimos en el lenguaje y en toda forma de comunicación verbal o no verbal, es que lo que nosotros sabemos está en permanente interacción con otras personas, con todas las personas de nuestro entorno social. Y eso es en definitiva, lo que otros realmente saben, y así es como vamos avanzando hacia la construcción del saber colectivo. Entonces, aquí empieza ya esta cosa que para mí es maravillosa de las comunicaciones, que tiene que ver con que habitamos en un universo simbólico, repleto de signos y símbolos, y nosotros estamos permanentemente construyendo mensajes, porque siempre estamos buscando infinitas posibilidades para comunicarnos, de todas las formas posibles. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, son mensajes que vamos enviando en nuestro entorno, ¿cierto?, social, cultural, y eso va a su vez generando interacción con el saber de otras personas, y así vamos construyendo el saber colectivo. Eso es lo que nos da conformación como sociedad. Esta es la importancia del convivir. Esta es la importancia de convivir en el respeto también. Hoy por hoy, además, están todos los medios tecnológicos que están completamente de nuestro lado. De hecho, esta instancia increíble en que hay miles de personas conectadas, que es una cosa insólita, tiene que ver con que además estamos usando muchísimos soportes para la comunicación de las más diversas índoles, teléfonos, computadores, en fin. Y ojo, porque aquí vamos sintiendo una sensación de conectividad, una sensación de tener mucho acceso a la información, pero a veces puede ser una ilusión de la información. Entonces hay que saber también ubicar bien dónde está eso. Y para saber bien ubicar dónde está eso, hay un filósofo alemán que es un gran pensador de la humanidad, él aún está vivo, se llama Jürgen Habermas. Y Habermas, el año 81, publicó su teoría de la acción comunicativa. Es muy interesante y en mi proceso, bueno, yo soy madre de 5 hijos. A veces digo que tengo un superávit de hijos. De nuestros 5 hijos, 3 son autistas. Tengo que mencionar que esta presentación, toda la parte visual, me apoyó mi hijo mayor, Joaquín, así que le mando un saludo cariñoso, porque 2 hijos absolutamente empáticos con la neurodiversidad y 3 hijos autistas que, nos siguen abriendo tremendas ventanas para comprender más y mejor todo este universo. Entonces, volviendo a la teoría de la acción comunicativa, nosotros habitamos en un espectro situacional y nos vamos movilizando. Acá tenemos una persona que está en un centro, pero esto es algo dinámico. Imagínenlo como algo dinámico. Nos movemos de un punto a otro y siempre transitamos entre el mundo y el mundo de la vida, entre el sistema y el mundo de la vida. ¿Qué es esto, finalmente? Esto tiene que ver con que en el mundo
en el mundo de la vida está todo nuestro universo simbólico, nuestra memoria emotiva, nuestros aprendizajes culturales. Y en el mundo, en el sistema, habitamos desde lo institucional y desde lo normativo. Por eso cuando nos vamos moviendo en este espectro institucional, tenemos un comportamiento, por ejemplo, si estamos en una situación formal, estamos muy preocupados, ¿cierto?, de nuestro comportamiento, que salga todo bien, que digamos las palabras claritas. Estamos en un contexto más íntimo, podemos estar un poco más desenfadados, vamos a estar quizás con otra actitud. Si estamos en un contexto de aprendizaje, vamos a calibrar, ¿cierto?, a sintonizar nuestra concentración de otra manera. Las posibilidades van a ser infinitas, tan infinitas como las particularidades que tenga cada persona. Por eso que esta teoría de la acción comunicativa es tan importante, porque finalmente es una comprobación desde las ciencias sociales que el modelo de derechos humanos es el más óptimo para habitar en este mundo social, porque si vamos a habitar desde todas nuestras particularidades, entonces nada mejor que validar nuestras diferencias. Entonces, cuando vemos al otro y empezamos a tener conciencia de esta interacción, ¿cierto?, que tenemos con otros, finalmente nos estamos encontrando con nosotros mismos. Y esto es algo, una reflexión a la que nos invita Jimena Dávila. Ella es investigadora en biología cultural, trabaja junto a Humberto Maturana, porque ella dice que abrimos nuestra sensorialidad reflexiva. Y esto tiene que ver también con la toma de conciencia. Y ella es bien interesante lo que señala, porque señala que es una toma de conciencia que no es algo así tan difícil, tan elaborado, sino que tiene que ver con darnos cuenta. Y eso, el darse cuenta. Y eso es algo que en Chile en estos últimos meses ha ocurrido. Ojalá que hayan personas de otros países viéndonos, porque nos hayan llegado mensajes de otros países, pero muchos se tienen que haber enterado de estas noticias internacionales, de lo que pasó en octubre en Chile, con el Chile Despertó, el levantamiento popular. Y eso generó una conciencia respecto de que estábamos viviendo una cultura de profunda desigualdad. Eso ya activó la empatía, porque ya nos hizo tener a la vista la presencia, la existencia de un otro, de una otra, de un otro. Y eso después ¿qué vino después? La pandemia. Y con la pandemia otra vez tuvimos que activar empatía. Activamos la empatía por un asunto de cuidado personal también, ¿cierto? Para evitar los contagios. Era muy importante tener conciencia de la existencia del otro. ¿Dónde está el otro? ¿Qué está haciendo el otro? Pero además todo esto finalmente, y eso tiene que ver con la sensorialidad reflexiva, y no lo tenemos que olvidar porque es nuestra esencia biológica, esto va activando en nuestra conciencia el que permanentemente queremos convivir. Anhelamos generar un mundo armónico. Y nos hemos dado cuenta finalmente que somos humanidad. Y aquí viene también todo este proceso global que tiene que ver con la conciencia de la crisis climática. Porque queremos ser humanidad, es que queremos cuidar el planeta en el que vivimos. Humberto Maturana, que trabaja junto a Jimena Dávila, señala que el futuro de la humanidad no son los niños, sino que son los mayores. Y es una reflexión muy interesante que les queríamos compartir también, porque tiene que ver con qué es lo que podemos hacer nosotros finalmente hoy para apoyar el ejercicio pleno de ciudadanía de nuestros niños, niñas y niñas, que son la ciudadanía activa del presente también. Entonces es muy interesante como que tengamos conciencia de eso, de cuánto nosotros podemos aportar. De todo esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿cuántas ideas van a salir? ¿Qué vamos a irradiar? ¿Qué vamos a amplificar? Es interesante plantearse eso, más aún cuando tenemos a la vista lo que nos plantea Claudio Naranjo, él es psiquiatra y escritor chileno, y Claudio Naranjo señala que educar es ayudar a la persona a desarrollarse. Y esto tiene que ver con, otra vez, volvemos al modelo de derechos humanos, con entender honestamente y generosamente que todas las personas poseen particularidades distintas y que la neurodiversidad es algo que está aquí para enriquecernos como sociedad y que siempre ha estado. En que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir identificando la diversidad de potenciales que existen en las diversas personas que habitan la sociedad y desde ahí propiciar los mejores escenarios posibles para el máximo desarrollo de talentos y que además esas personas tengan la opción de elegir, porque es su derecho además elegir qué quieren hacer con su vida, cuál es el propósito finalmente de su vida, es algo que tienen total el derecho a descubrir. Agustín Higuera, un filósofo académico investigador que tuve la suerte de conocer su trabajo y gracias al trabajo que hacemos todas juntas acá en la Fundación FUAN, él señala este mensaje tan increíble que las personas autistas tienen que ser valoradas como seres dignos, como ciudadanos con plenos derechos y obligaciones que aportan a la sociedad una diversidad que la enriquece. Entonces es una perspectiva sumamente interesante para entender que no debiese ser entonces, si seguimos este análisis de modelo de derechos humanos y de la teoría de la acción comunicativa, de la empatía,
¿no debiese ser entonces esperable que personas autistas tuviesen que construir adecuaciones, levantar habilidades para poder encajar en la sociedad neurotípica, normotípica? No, lo que debiese ocurrir es que todos como sociedad, en conjunto, de manera colaborativa, escogiendo, queriendo hacerlo desde la honestidad y la generosidad, quisiéramos convivir. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos para un estar en armonía. Queremos alejarnos del dolor, ciertamente, queremos alejarnos de la injusticia, más aún ahora, ¿cierto? En nuestro tiempo, queremos justicia social. Y eso lo hacemos con honestidad, y cuando hablamos de este tipo de palabras, no queremos quedarnos solamente en las palabras, en los gestos como en los lugares comunes, en las palabras bonitas. Queremos llevarlos también a esta definición que hace por lo demás Humberto Maturana del amor, que tiene que ver con aceptar al otro como un legítimo otro, en legítima convivencia. Claudio Naranjo además señala que finalmente el sentido de la vida es simplemente vivir de verdad. Una vida completa es una vida que tiene un propósito, es un vivir para crecer, como un árbol, vivir para elevarse y profundizar en uno mismo en la vida para ser mejor persona, para ser más persona. Y esa posibilidad de crecer, de estar en el terreno que sea, las condiciones de terreno que sea, las condiciones de clima que sea, el tener derecho a tener unas raíces, con la profundidad que yo quiera llegar, hasta encontrar las napas subterráneas que yo quiera encontrar, llegar lo más arriba posible, sentir el viento, resistir, persistir a todo eso, es un derecho que todas las personas tienen en la sociedad. Y por supuesto, las personas autistas. Y ahora, esto nos lleva a otra reflexión, muy importante también, que tiene que ver con cómo nosotros como sociedad estamos permitiendo, o no, la construcción de esta identidad autista, que tiene que ver finalmente con las grandes preguntas que vamos respondiendo. Y esto tiene que ver con el para qué de mi vida. El para qué tiene que ver con el buscar conectarnos con una pregunta que tenga que ver con movilizarnos, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito respecto de hacia dónde voy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y esto no solamente es pensando en comunicación verbal, sino que también en comunicación no verbal. Tal como decía Viviana hace un momento, todo ser humano siempre está en una permanente exploración de comunicación. En cada accionar de cada persona hay intención comunicativa. Entonces, nuestra capacidad de observación, de empatizar, de escuchar es muy importante, porque amar tiene que ver también con escuchar. A propósito de la importancia de la identidad autista, les quiero compartir algo que es muy íntimo, esta parte me emociona un poco. Todos estos días que estábamos conversando acá en familia también, y mis hijos me veían que yo preparaba esta presentación, yo siempre les explico en lo que estoy trabajando. Ellos saben de Corporación Aspaut. Hace poco los chiquillos de Corporación Aspaut hicieron un cortometraje, ganaron un premio, y además estábamos trabajando lo de Fundación FUAN. Los chiquillos se meten en las reuniones, saludan a todo el mundo. Valentín es nuestro hijo de 11 años, él es autista, y él nos regaló esta definición tan bonita que le quisimos compartir. El autismo no es una enfermedad, dice Valentín, solo es una felicidad que vive en los cuerpos de todos los chilenos. Y siempre hay que cooperar, porque el autismo es importante para todos y hay que valorar la felicidad del autismo. Para nosotros es un tesoro que queríamos compartir con ustedes. Valentín ahí está disfrazado. ¿Por qué? Porque Valentín ha descubierto en el teatro una posibilidad expresiva, un universo expresivo muy interesante. Ahí está disfrazado de ave, de pajarito, a él le encanta, ha participado en varias obras, y ahí él ha encontrado una herramienta muy potente para estar en el mundo, en esta teoría en su teoría de la acción comunicativa, en su búsqueda de dónde se ubica entre el mundo y el mundo de la vida. Él está explorando esto, y es muy interesante ver también cómo él puede seguir su vida avanzando en una construcción de identidad autista. Sebastián es otro de nuestros hijos en el espectro, él tiene 9 años, y Sebastián, bueno, como cada persona tiene particularidades distintas, acá en nuestra familia pasa lo mismo, son todos diferentes, y Sebastián ha encontrado en el mundo de los libros, de los mapas, de la historia, del conocimiento, él es muy estudioso, y él tiene un punto de vista un poco diferente. El autismo hace a la gente diversa. Interesante, es una diversidad positiva y es interesante. Y las personas que están intentando salvar nuestro planeta son autistas como Greta Thunberg. Sebastián la admira mucho. El autismo a la vez no es tan poder, sin ofender al autismo, pero es muy interesante que somos todos diversos. Entonces, qué fantástico es ver también cómo podemos ir apreciando, escuchando, observando, desde dónde empieza también la construcción de la identidad de ellos como seres integrales.
Nuestro hijo menor de la familia, de la tropa, porque son 5 hijos, no nuestros y todos hombres, es Salvador. Salvador tiene 8 años y Salvador estamos recién entrando en la etapa del lenguaje. Hasta hace muy poco Salvador prácticamente no hablaba. Pero Salvador, a través del dibujo, de la pintura, ha encontrado formas expresivas muy, muy interesantes y nosotros le dejamos que explore al máximo. Y aquí me pasó algo muy interesante justo este fin de semana. Yo estaba también preparando la presentación, armando todo esto con la ayuda de mi hijo mayor, Joaquín, y él apareció con un dibujo que decía autismo y tenía esta carita feliz. Escuchó a sus hermanos, escuchó al Valentín, escuchó a Sebastián y de alguna manera también quiso aportar. Y bueno, lo recibimos como un regalo, lo quise compartir también con ustedes porque, insisto, esto tiene que ver con la comunicación verbal, la no verbal, y el inicio de la construcción de símbolos, de signos, ¿cierto? Yo no tengo certeza si realmente Salvador entiende, me podría dar una definición de la palabra autismo, no es así, pero él sí ya comprende que al unir estos grafemas y armar la palabra autismo, está diciendo algo que para él tiene una importancia. Y eso es hermoso y que lo podamos escuchar, validar, y que él sepa que tiene un espacio. No solamente la familia, sino que después un espacio para el mundo. Dentro de la fundación, además, tenemos el privilegio de trabajar con Aileen Falk. Ella es nuestra coordinadora de responsabilidad social. Es realmente un privilegio trabajar con ella. Aileen nos está ayudando a tener una mirada desde la vida autista, ¿cierto? A todas las cosas que estamos haciendo, mucho de lo que les compartimos a través de las redes sociales, mucho de los contenidos, algunos conceptos, aplicaciones, en fin, todo pasa por la mirada de Aileen y eso es muy valioso. Y Aileen nos ha dicho que ella es autista y esa es su esencia. Ella no quiere que se le mire con compasión ni desagrado por su condición. Dice Aileen, yo quiero que me trates como un par, un igual. Si todos aceptáramos la neurodiversidad como un hecho y que todos somos diferentes, créanme que la brecha entre neurodiversos y neurotípicos se iría extinguiendo y el mundo sería un lugar mejor. Y aquí queríamos compartirles también, a propósito del modelo de derechos humanos que estábamos diciendo desde el inicio, una definición que acuña Pamela Molina. Ella es especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ella dice que la discapacidad es una construcción social, ideológica, histórica y política. No tiene que ver con la diversidad funcional, psicosocial que tenemos en toda sociedad. Entonces, el respeto de derechos humanos tiene que ver con el respeto de las particularidades de cada persona. Y si una persona no está pudiendo ejercer sus derechos, no es por su condición o discapacidad. Es porque desde el Estado no se están respetando estos derechos. Entonces ahí nosotros, los integrantes de la sociedad, de manera activa, empoderándonos con conocimientos, compartiendo nuestros saberes, construyendo saber colectivo, escuchándonos, conviviendo con respeto, deberíamos, ¿cierto? Y nos corresponde ser los promotores de un cambio transformador para avanzar a ser una mejor sociedad, sin duda. Ya estamos en la parte final, así que ahora vamos a escuchar a Greta Thunberg. La teníamos que tener acá porque es ídola ojalá que de varios, también de muchos. Ella, sin duda, desde su activismo medioambiental, ella ha puesto sobre el tapete de la humanidad la crisis climática, pero también habla de su vida autista y ha sido muy interesante escucharla también hablar en primera persona, tanto como para nosotros es así de valioso y crucial tener a Aileen también en nuestro equipo de la fundación. Así que ahora, con la ayuda de Manu también, vamos a ir a ver este video. Can I ask you, this is quite a personal question. To what extent do you think your autism has enabled you to be the champion of this issue that you are? I think very much, because, I mean, simply it makes me different from the rest. It makes me see the world in a different view. And if I do something, if I'm committed to something, I go all in. Many people seem to be able to see the climate crisis and say like, yeah, it's really important. And then just go on with their everyday lives. And I cannot do that. I tried to join organizations and to become active like in different movements. I was thinking about things I could do to change things. But honestly, that didn't work because I just hated making small talk and constantly being around so many people, socializing. So then I decided, well,
I might just do something myself then. And then I decided to school strike, and that I did myself. That is also one of the reasons to why I'm so open about my autism, because many people with autism are seen as like they are weak, and autism is a weakness, but it doesn't have to be. Under the wrong circumstances, it can add a lot of stress and lots of difficulties, but under the right circumstances, it can actually be a gift. It doesn't have to be a burden. It can also be a superpower. Bueno, y teníamos el video de Greta. Esta es una entrevista que dio hace muy pocas semanas, hace un par de semanas, en el canal BBC. Hoy día nos enteramos de una gran noticia: recibió un premio increíble en Lisboa, un premio como aporte a la humanidad. Ella sin duda que está brillando de una manera muy increíble, muy excepcional. Pero con esto queríamos finalizar esta presentación, porque finalmente Aileen, y bueno, aquí voy a poner la pantalla final, pero nuestros últimos mensajes tienen que ver con estas palabras de Greta, que también tiene todo sentido con lo que nos dice Aileen, con lo que me permití desde el corazón compartir con lo que dicen nuestros niños en casa, y también el activista canadiense, ¿cierto? Ethan, que lo compartimos al principio, que tiene que ver con cómo ellos pueden contactar con sus poderes, con sus talentos, con sus valores, con sus capacidades, bajo las circunstancias adecuadas, dice Greta. El autismo incluso para ella puede ser un superpoder, para otros no, como mi Sebastián, que dice que en realidad, sin ofender al autismo, no creo que sea un superpoder, pero lo importante es que se expresen como sea, que su intención comunicativa sea valorada, apreciada y atesorada en todo lugar, a todo evento, porque finalmente son sus derechos humanos. Y nosotros del otro lado, estar completamente en una disposición desde el amor, desde el respeto, desde la empatía. ¿Por qué? Porque la neurodivergencia es una oportunidad espléndida para construir mundo social, desde esta interacción, ¿cierto?, generosa, pero respetuosa, y también donde yo elijo, yo quiero convivir, yo quiero esta armonía, yo quiero este mundo respetuoso, quiero que así siga avanzando mi sociedad, y en eso tenemos que estar todos. La neurodivergencia debe estar ahí, y depende de nosotros abrir esos espacios para que sigamos construyendo este aprendizaje de manera mucho más poderosa, y que irradie y amplifique a más personas, así como ustedes también sabemos desde aquí. Cuando este momento de conversación culmine, también van a salir a amplificar e irradiar más. Así es que, como decía nuestro Valentín también, a conectarnos con la felicidad que tiene el autismo, con esa plenitud también que tiene el autismo, que al menos en lo personal me tiene viviendo un proceso de aprendizaje permanente y continuo, que espero seguir teniendo la oportunidad de hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. Ahora sé que nos vamos a conectar con Vivi, con Andrea, que ha estado acompañándonos con su interpretación de lengua de señas en todo este momento. Manu, ¿tú me ayudas el interno? Sí, perfecto, porque ahí nos vamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo aquí la veo. Yo sí estoy. Sí, ¿cierto? Sí, aquí está. Bien. Ha sido... Aquí estamos. Ha sido intensas, son nuestras reuniones. Imaginarán que nos cuesta terminar. Bueno, la verdad es que estamos recibiendo, bueno, tenemos 1.300 personas conectadas en este momento. Han sido fieles porque no ha descendido de ese número. Y la verdad es que estamos felices. Queremos un poco también darles espacio a las preguntas, a las consultas que nos están haciendo a través de las redes, ¿verdad? Y la verdad es que estamos re emocionadas. Primero que todo, decirles eso. Un momento emocionada, sí, es verdad. Sí, la verdad es que es muy poco frecuente, y es increíble pensar cuántas preguntas nos han hecho en este periodo de si de verdad es gratis. Sí, es gratis. Si de verdad... Exacto, o sea, qué triste que como sociedad no estamos acostumbrados a ser generosos con nuestros conocimientos. Y nos parece tan extraño, ¿cierto? Este grupo de mujeres un poco locas, ¿cierto? Que está
ocupando estos tiempos para compartir. Sí. Eh, Bueno, yo en creo la que- Fundación FUAN eso nos moviliza a todas. La verdad es que por eso yo insistí un poco en la presentación en hablar del modelo de derechos humanos, que finalmente desde ahí donde nos paramos todas, ¿cierto? Hacer nuestro trabajo permanente y vivir nuestra vida también, en definitiva. Y es lo que queremos hacer para todas. Pero como tratamos de ser un poco ordenadas, para bajar un poco la ansiedad, porque vi varias preguntas, esto lo estamos grabando, se va a compartir después en todas las redes sociales. Quien necesite ponerle play de nuevo, todo esto lo va a poder hacer para ver todo con tranquilidad, ningún problema. Aquí yo veo unas preguntas que nos están mandando las chiquillas que estamos conectadas aquí en el WhatsApp por interno. Preguntaban, para ti, Vivi, una primera pregunta que llegó hace un rato: ¿qué profesionales deben participar en la evaluación de un niño que pueda ser un padre o madre para ayudar a su hijo en definitiva? Sí, no, esa era la pregunta para ti, la segunda. Ay, perdón. Entonces, vamos contigo primero para Sí, lo que tiene que ver con diagnóstico, sí. Y la verdad es que para que no se angustien, vamos a ir abordando los temas de manera como más específica después, pero trataremos de orientar algunas preguntas que están saliendo ahora. Recordar que los siguientes módulos profundizamos en todas estas materias, así que ahora como acercamiento al autismo es una primera entrada muy general, así que calma, que los próximos módulos vienen la profundización. Sí, ya, pero para no dejar cierto la duda en la familia que estaba consultando acerca de los profesionales, es importante saber que y voy a partir al revés, de acuerdo, ¿cierto?, a las características que se asocian a esta condición de autismo, a esta característica de autismo, es el profesional que necesitamos que indague acerca, ¿cierto?, del diagnóstico. Y ahí, por ejemplo, si sabemos que dentro del autismo, para que se corrobore, ¿cierto?, este diagnóstico, debe haber un componente, por ejemplo, desde lo sensorial. Vamos al revés, ¿cierto? Entonces debiésemos tener dentro de este equipo multiprofesional un terapeuta ocupacional. Luego vamos a ver, bueno, la historia es importante porque de acuerdo al desarrollo y a los hitos del desarrollo, vamos a también identificar algunas características específicas que se dan en autismo. Entonces vamos a necesitar, ¿cierto?, reconstruir esta historia, y quien puede aportar ahí, ¿cierto?, puede ser o un psicólogo o psicóloga, un educador diferencial. Si tenemos, ¿cierto?, componentes de comunicación social a través de la reconstrucción de esta historia, bueno, también entonces vamos a necesitar un educador diferencial, decíamos, y así vamos armando un poco, ¿cierto?, de acuerdo a lo que necesitamos indagar, cuál es el equipo multiprofesional que necesitamos. Entonces, sí o sí, ¿cierto?, un neurólogo o psiquiatra infantil, o dependiendo de la etapa de vida en cual estemos haciendo la evaluación, pero importante considerar que el diagnóstico se construye a través, ¿cierto?, de la indagación y del conocimiento profundo de la persona, y eso lo debe llevar a cabo un equipo multiprofesional. No podemos, ¿cierto?, salir solamente desde la consulta del neurólogo con una receta que nos diga efectivamente tiene diagnóstico de autismo. No va a ser muy útil tampoco ese diagnóstico como un instrumento de evaluación para desarrollar luego los programas de acompañamiento que requiera cada uno de esas personas. Así es que ahí vamos a conversar también mucho acerca de eso. A la Gaby le preguntaban acerca de qué hacer cuando te dan el diagnóstico. Esa era la pregunta, era para ti, Gaby. Sí, bueno, fue algo que nosotros vivimos. Hemos recibido, de nuestros 3 hijos autistas, hemos recibido los diagnósticos en momentos distintos de la vida, en contextos también muy distintos. Con el primero, con el mayor, con Valentín, fue un poco brutal porque recibimos un diagnóstico en un ambiente que no teníamos ningún tipo de información, y en que el profesional que emitió el diagnóstico nos dijo, bueno, este niño es autista y eso, entonces ahora le toca una crianza con mucho trabajo. Y nosotros en la pausa de la conciencia, entonces, ¿qué significa? ¿Y a qué tengo que recurrir? ¿Y qué profesionales? Bueno, todo lo que acaba de explicar Viviana, pero hay un momento en que uno recibe el diagnóstico y uno no tiene idea de nada, y no hay dónde ir, no hay dónde acudir, y ahí se produce la conciencia también de un dolor, que tiene que ver también que por qué estoy habitando este entorno que me desprecia, que no visibiliza,
porque vivimos en un país, para los que nos estén viendo fuera de Chile, vivimos en un país, en Chile no hay ley de autismo. Entonces en Chile no tenemos catastro de personas autistas. Entonces los derechos humanos de personas neurodiversas no están siendo respetados a cabalidad, porque es tan brutal como invisibilizarlos ya desde la estadística, desde saber cuántos son. Entonces eso, claro, para uno como familia es muy demoledor en un momento. Y aquí no hay que plantearse con un mensaje así como que esto es lo que hay que hacer, esta es la mejor forma. No, porque cada persona, cada familia va a acudir a sus herramientas interiores, va a tratar de conectar con algo, va a tratar de buscar ayuda, en fin, van a ser miles de escenarios posibles, así como miles y diversas a las características y particularidades de cada persona. Pero sí, yo creo que algún denominador común tiene que ver con lo que conversamos recién en las exposiciones de Vivi y en la que les compartimos también, las que les compartí, que tiene que ver con conectarnos, hacer sintonía con la empatía, con el respeto, con el amor, con conectar con nosotros nos pasó con nuestros 3 hijos y decir, bueno, ellos están acá, aquí hay un propósito para esto, yo también tengo que ecualizar, como dice la Vivi, que en el espectro estamos con este ecualizador para los que somos de los 80, algunas barritas están arriba, otras están abajo. La verdad es que como todos los seres humanos, todos tenemos algunas fortalezas en algunos ámbitos. A mí no me pasa en calculadora, el periodista con calculadora nada más peligroso que eso. Pero lo mío son los relatos, la escritura, la comunicación, es ahí donde están mis pasiones también. Y finalmente los chiquillos también, la chiquillada autista también es lo mismo y tienen derecho a eso. Y bueno, que sería lo ideal es que todo esto que acaba de explicar Vivi también, que tiene que ver como qué hacer para el diagnóstico, qué es lo que debe ocurrir, qué profesionales deben estar ahí, debe ser un derecho de cada persona, de cada niño. El derecho a un diagnóstico temprano también es un derecho y debe ser respetado a todo evento, en todo territorio, no importa lo aislado que sea. Finalmente, es un tema que tiene que ver con derechos humanos. Entonces también, como la invitación a la reflexión de cómo todo este movimiento de ideas que estamos tratando de impulsar desde la Fundación FUAN, cómo tiene que también ser un aporte a impulsar eso, ¿cierto? A que realmente avancemos acciones transformadoras, pero de verdad, pero con conocimiento compartido. Las preguntas siguen, Vivi, y hay otra que tiene que ver con cómo puedo controlar la ira o el enojo de mi hijo. Preguntan por alguna farmacología o medicación, eso lo va a ir contestando, tenemos a 2 doctoras en la fundación, el honor de tenerlas en el equipo, toda la parte médica farmacológica la van a contestar las expertas del equipo, pero ¿cómo controlar la ira o el enojo, Vivi? Sí, bueno, ahí voy a juntar esa pregunta con otra que habla de la ansiedad que ha generado el encierro y las dificultades que tienen los niños o las personas para utilizar protección, ¿cierto? O usar, por ejemplo, las mascarillas faciales. Y ahí, bueno, también respuestas distintas para cada persona y para cada niño o para cada joven de manera independiente, ¿cierto? Es muy difícil y aquí vamos a tener que tener harta paciencia porque no vamos a poder entregar ciertas respuestas tipo. No tengan esa expectativa porque no lo vamos a lograr a menos que tengamos una conversación extensa de cada uno de sus hijos e hijas. Pero vamos a tratar de decir por dónde puede ir el escenario, ¿ya? Cuando nosotros vemos una conducta poco apropiada, y también vamos a ahondar después en ello, decimos que es poco apropiada contextualmente. Si tenemos, por ejemplo, un niño, y aquí pregunta de prueba, si vemos un niño, ¿cierto?, que se está tirando al suelo y que se está revolcando, uno pudiese decir a simple vista, es una conducta disruptiva o desadaptativa, pero resulta que esa respuesta de tirarse al suelo puede ser una respuesta muy adaptativa a la picazón que tiene en el cuerpo por una etiqueta o por la textura, ¿cierto?, de la ropa que lleva puesta. Entonces, puede que en este momento, ¿cierto?, su forma de comunicar o la falta de herramientas para interpretar aquel malestar que tiene, ¿cierto?, pueda tener una respuesta que a simple vista nosotros podemos
como catalogar como disruptiva, pero que en realidad es una respuesta comunicativa a una situación que él está viviendo. Entonces, lo mismo pasa, ¿cierto?, con las mascarillas. De repente simplificamos mucho las cosas y decimos, la mascarilla no le gusta porque hay un tema sensorial. Puede que haya un tema sensorial, claramente, pero también son cosas que podemos ir trabajando y que pueden estar asociadas a la inflexibilidad mental, que pudiésemos de alguna manera llevarlo, ¿cierto?, a través de la parte lúdica, de los intereses intensos que tiene cada uno de los niños, y podemos cambiar y modificar aquellas conductas que pudiesen parecer quizás un poco limitantes, ¿ya? Yo creo que hacia ahí va un poco el conocimiento que tenemos de cada uno de los chiquillos y por eso es lo importante que podamos, como yo les decía, interpretar adecuadamente la conducta, no tener, ¿cierto?, este prejuicio de que el tirarse al suelo es malo. A lo mejor es bueno porque con esa conducta se está rascando la espalda. No sé, por ejemplo, ¿ya? Pero eso en el fondo, te fijas, tenemos que ser capaces de leer adecuadamente a nuestros hijos. Y eso significa mucha sutileza en muchos momentos. Y ser muy observadores para poder interpretar a qué se refiere. Estamos hablando de una conducta que se asocia a un tema sensorial, a un tema de inflexibilidad de la conducta, a un problema de comunicación o de comprensión, y para eso ahí tenemos todavía 8 sesiones. Existen herramientas, pero también desde la empatía, yo voy a hablar también como mamá, hay momentos en que nos saturamos, hay momentos en que estamos, es difícil estar ecualizando, estar como encajando, toda situación que nos toca vivir, son algunas muy desafiantes a veces. En lo personal me ha servido conectar con que en cada situación de ira, de desborde, de enojo, siempre hay, como dice la Vivi, hay comunicación, hay intención comunicativa. Entonces, me ha servido también mucho empezar a observarlos, pero desde una perspectiva de ir yo articulándoles también un poco, el proveerles un escenario adecuado para que ellos empiecen a encontrarse con sus posibilidades expresivas. Por ejemplo, nosotros acá, para todo este proceso de pandemia, que ha sido un confinamiento muy duro, ha sido muy duro para todo el mundo, con Salvador, que es el más pequeño de nuestra familia, con quien las posibilidades de comunicación verbal están muy limitadas, en esta etapa al menos, no sabemos lo que nos depara el futuro, pero la comunicación usando pictogramas, toda la comunicación visual para nosotros es un apoyo fundamental. Y las acciones por imitación también han sido un apoyo fundamental. Nosotros somos hartos acá en la casa, entonces con 5 hijos vamos usando mucho esto como de que vamos haciendo cosas porque, por ejemplo, Salvador está muy oposicionista. Él, claro, no, verbaliza muy poco, pero cuando quiere decir que no, es súper atinado para meter el no cuando le conviene. Pero para invitarlo a ir realizando acciones, también la imitación va sirviendo. En fin, en definitiva, siempre tener a la vista que en la ira, en el desborde, hay en el fondo una expresión que tiene que ver con el mundo interior, el mundo de las emociones, que está ahí, que está vivo, que está activo. Entonces, eso también nos sirve para ir derribando ciertos los estereotipos de que una persona autista es una persona que como que no conecta, que está ensimismada en su mundo. Era la definición antigua. También nos están preguntando, Vivi, por la diferencia entre autismo y Asperger. Cuando se hablaba de autismo de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, volvemos al modelo de derechos humanos, alto funcionamiento, bajo funcionamiento, ¿en relación a qué? ¿En relación a quién? ¿Qué es la normalidad? O sea, aquí ya nos podemos empezar a plantear montones de preguntas, pero quizás tú puedes aclarar esto de Asperger-autismo. Bueno, y luego de eso, una mamá pregunta para ti también, y aquí creo que es un tremendo aporte, ¿cómo le explicaste tú a tus hijos, cierto, que son autistas? Perfecto. ¿Ya? Así es que, bueno, en relación, cierto, a las clasificaciones, donde vamos como definiendo qué es autismo, qué es Asperger, la última clasificación del DSM-5, ¿cierto?, genera una nueva gran categoría que es el trastorno del espectro autista. Dentro de ese espectro, ¿cierto?, se incorpora, ¿cierto?, esta gran variabilidad donde pudiésemos decir está dentro también el Asperger, ¿ya?, que tendría como característica específica un desarrollo
sin rezago de desarrollo del lenguaje en sus primeras etapas, al revés, ¿cierto? Tienen un lenguaje muy propio, muy, como decíamos las más antiguas, de día domingo, y sí, ahí se nota todo el carnet. Tienen, ¿cierto?, un nivel de rango de inteligencia medida por estas pruebas, ¿cierto? Tradicionales de normal a superior, pero pasaba que teníamos, ¿cierto?, esta idea de que había como un estatus de autismo, y dentro del estatus de autismo el Asperger estaba muy arriba. Y eso, ¿cierto?, generaba un problema también bien importante, porque como que se desconocían los desafíos a los cuales una persona, ¿cierto?, de alto funcionamiento también está sujeta. Entonces, recuerden que, primero, el autismo tiene una diada comprometida que tiene que ver con la comunicación social y los comportamientos restrictivos y inflexibilidad mental, ¿cierto? Sumado a esta otra cosa de estas alteraciones o esta forma de procesamiento sensorial. Entonces, lo importante aquí es saber que esas cosas pueden, que a través de una intervención, a través del aprendizaje, podamos ir, ¿cierto?, minimizando sus efectos negativos en el funcionamiento de la persona, pero siempre van a estar presentes porque el autismo es permanente en la vida, por lo tanto, no se les va a quitar el autismo, pero sí podemos aprender a vivir, ¿cierto?, con autismo de una manera muy funcional, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que... después les voy a mostrar el famoso bono del ecualizador que me habla la Gaby, y es que efectivamente cada persona, ¿cierto?, en cada una de las características o habilidades tiene un punto de desarrollo distinto en su mismo desarrollo y también en relación a los demás. Por lo tanto, ahí tenemos esta gran individualidad y diversidad de personas. Pero ahora hablamos, ¿cierto?, de un gran espectro del autismo, donde están aquellas personas que no tienen lenguaje o que no tienen, ¿cierto?, que tienen muchos desafíos en términos de autonomía, o tenemos aquellos otros que tienen un funcionamiento mucho más, ¿cierto?, alto, que pudiésemos decir son nuestros compañeros de trabajo, son estudiantes universitarios, y ambos, que pudiesen parecer muy distintos, pertenecen a una misma categoría o están diagnosticados dentro, ¿cierto?, de un mismo espectro. Así que ahí empiezan el tema de las sutilezas. A ver, la Gaby ahora con la otra pregunta, y que son además variables e indicadores absolutamente dinámicos, porque a veces uno también, cuando empieza ya a interiorizarse más en autismo, uno empieza a distinguir ciertas características, y uno empieza como a empatizar tanto que uno empieza a distinguir, oye, yo también tengo un trastorno sensorial, parece, y viene todo un redescubrimiento, porque finalmente es como lo que decíamos en la presentación, finalmente la empatía es también un darse cuenta, ¿cierto? Y un conectarnos con nosotros mismos, y un proceso de autoconocimiento, de aprendizaje permanente que es muy bonito también y bien enriquecedor de ir abordándolo de manera permanente. Nosotros con los diagnósticos de los chiquillos nos pasaron cosas muy disímiles, diversas, porque como son todos sumamente distintos, que es maravilloso que así sean. Con el caso de Valentín, que es el mayor de la tropa en el espectro, él empezó a entrar en un proceso, él ahora tiene 11 años, él a los 9 años empezó a verbalizar, él entró al lenguaje entre los 6 y los 7. Entonces fue muy sorprendente que a los 9 años él entró en un proceso como de autoconciencia y a decir cosas que tenían que ver con ¿por qué yo soy así? Yo tengo esta particularidad, de repente me preguntan algo, yo siento que todo está blanco a mi alrededor, quiero decir algo y como que no me sale. Empezó como a tratar de tener una conciencia, pero también como con aprendizaje, como que estaba necesitando recibir algunas herramientas. Y nosotros lo que hemos tratado siempre en nuestra familia con esto, por favor, no queremos dar como una lección, esta no es la mejor fórmula, no, es la que nos tocó vivir a nosotros, y a otras familias puede que quizás les tocó el semejante, les tocó distintas, van a ser todas igual de valiosas e importantes, porque todo nos toca vivir desde una parte distinta de este espectro situacional que les contábamos de la teoría de la acción comunicativa, ¿cierto? Desde esta construcción de mundo social. Pero con Valentino sucedió que además que justo en ese proceso nos llegó un libro muy bonito que me lo prestó una profesora de la Escuela Libre, porque Valentina sí está Escuela Libre, es una escuela que queremos mucho, Escuela Meraki, saludos a Escuela Meraki, y de un cuento donde se contaba la historia de mi hermano
es autista. Y lo empezamos a leer, entonces Valentín, cuando leímos el cuento, lo leímos un día a la noche antes de dormir, y Valentín dijo, entonces parece que yo también soy autista. ¿Será que yo soy autista? Y nosotros tranquilamente le dijimos, mira, Valentín, sabes que en realidad lo hemos estado estudiando y puede que sí, entonces, pero ¿y qué significa esto? Esto significa que es una condición donde es una particularidad que tiene con tu cerebro y por eso tú algunas cosas las percibes más, por eso que eres tan capo para el teatro y te resulta fantástico cuando haces eso, tú subas al escenario y te sale increíble que te aprendes los personajes y te metes tanto en las historias. Valentina además dibuja cómicas, historias, en fin. Ahí también he encontrado otras herramientas para la expresión y se dio, la verdad, en un proceso como con mucha naturalidad, como con tranquilidad, que era lo que nosotros queríamos, que en el fondo al entrar en este proceso como de conciencia de la existencia de este diagnóstico, no fuera un elemento que incrementara ansiedad, estrés o angustia. Ahora, no es el diagnóstico lo central, no es desde ahí que él está como articulando. Él es un niño de 11 años, es el Valentín, que tiene un universo de cosas increíbles, que tiene mucha imaginación, que quiere hacer 1000 cosas en la vida, y nosotros queremos que él desarrolle, ojalá, la felicidad que él quiere, ¿cierto? Y si entre medio de eso está el autismo, fantástico. En cambio, con Sebastián fue un proceso totalmente distinto, porque él es como más intelectual, y Sebastián un día entró a la cocina, nos sentó al papá, a la mamá, y nos dijo, ¿saben qué? Yo les quiero conversarles algo porque yo he estado pensando mucho, he estado reflexionando y he estado leyendo algunas cosas, y yo creo que yo tengo autismo. ¿Cómo es eso? O sea, no, sí, claro, porque una persona autista es bla, 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 y empezó a contarnos una serie de cosas que le pasaban, que finalmente él fue el que lo diagnosticamos más tardíamente en el grupo familiar. Habían una serie de sintomatologías que él estaba refiriendo respecto de cómo él estaba en el colegio. Él asiste a un colegio regular, un espacio supuestamente integrado, lo vamos a dejar en la duda, ese para otro debate, otra jornada, pero el tema, la hipersensibilidad auditiva, en el fondo estábamos bien evidenciando en él toda la inversión de energía que hacía Sebastián, que era titánico, ¿cierto? El esfuerzo neurológico por estar y por cumplir con lo que él es muy autoexigente. Yo lo iba a buscar al salir al colegio y salía pálido, el pobre, como que tenía que estar en la Matrix un rato para volver a cargar pila. Entonces fue muy distinto y ahora él es como muy práctico, entonces él, la verdad, por eso también dio ese mensaje como que no quiero, sin ofender al autismo, dice él, porque como que le baja un poco el perfil, porque en realidad esto de aquí no es un superpoder, sino que aquí todos tenemos que aprender, hay que estudiar mucho, porque eso es algo que a él le encanta y ahí se siente en un espacio protegido. Y con Salvador es otra cosa distinta, porque él como que, yo creo que ha escuchado tanto hablar del tema y como que él siempre se ha sentido viviendo también con el autismo, desde el autismo, entre el autismo, como que es algo que está permanentemente y quizás por eso también lo dibujó. No sabemos aún si él comprende realmente el significado de eso, pero ahí está y lo toma como algo que le resulta grato y que finalmente nosotros eso queremos, que no sientan que es una barrera, se fijan, que es lo mismo que nos pasó a nosotros como familia cuando recibimos el diagnóstico, no corresponde, no debe ser una barrera de exclusión, nunca, es una particularidad más en esta sociedad neurodivergente, maravillosa y que fantástico, qué maravilla que seamos todos diferentes, porque desde ahí es donde viene la riqueza de la construcción del mundo social. Así que eso. Bueno, ¿Quedan más preguntas? Quedan muchas preguntas, la verdad es que y nos están tirando las orejas por interno, porque creo que podríamos seguir 4 horas más, pero pareciera que no es muy apropiado. Así que, mira, una pregunta que a lo mejor nos puede ayudar al cierre, nos preguntan por la inquietud de una familia que habla de su hijo de 3 años que está recién como dando algunas palabritas y la inquietud y la pregunta es, ¿alguna vez va a lograr hablar? Sí. Y aquí, sí, esperamos que sí, esperamos que con los aportes, con un buen ambiente, ¿cierto? Sí, pero todos tienen procesos muy distintos. Yo les quiero contar acerca de una niña hermosa que me tocó acompañar desde que tenía 4 añitos hasta que egresó de 4º medio, también autista, y la Vale era una chiquitita que parecía de verdad, como pudiesen decir, ¿cierto?, muy severa, ¿cierto? No miraba, no reaccionaba,
parecía de verdad que estaba muy desconectada del entorno. Y empezamos a trabajar con ella en esos años, imagínense, hace muchos años, como más de 20 años. Empezamos a trabajar con el computador. Ella en una situación muy, muy pasiva, ¿cierto? Y finalmente yo jugaba con el computador en estos programas, hasta que empezamos a darnos cuenta de que ella tenía un leve seguimiento visual, ¿cierto? En los monitos, y cuando había que como que responder, como que su vista se dirigía a una respuesta. Con ese pedacito de atención, con ese pedacito de movimiento y de respuesta, la Vale aprendió a ocupar el computador, a leer, ¿cierto? Antes que hablar. La Vale empezó a hablar como a los 6, 7 años, pero antes de eso escribía en el computador, programaba, buscaba cosas en Google. Entonces, ¿por qué lo doy como ejemplo? Es que efectivamente la forma que nosotros estamos acostumbrados a conocer cómo se aprende, cómo se procesa, cuáles son las diferentes etapas, es un desafío en el autismo, porque pueden saltarse o tener cierto aprendizaje muy distintos a lo que nosotros pudiésemos esperar como un desarrollo neurotípico, pero que también es un desarrollo, que también, ¿cierto?, es aprendizaje. Entonces, me parece maravilloso que tengamos tantas preguntas que sigan aquí todavía, a pesar del tuto, ¿cierto? Las 1.300 personas que nos están acompañando, pero necesitamos ir cerrando. Creo que, bueno, Gaby también tiene su despedida, pero solo de mi parte, ¿cierto? Agradecerles la participación. Tenemos una jornada súper ambiciosa, ¿cierto?, de estas 9 sesiones, pero esperamos que a través de cada una de ellas vamos, ¿cierto?, a ir abordando, ¿cierto?, temáticas en las cuales ustedes necesiten más apoyo. Así es que Gaby, ahí también para que logre despedirse y digamos todos al tutito. Sí, enganchando con esa, una de las últimas preguntas que entraron, que tiene que ver con que a qué edad va a hablar mi hijo, a qué edad va a leer. La verdad es que son preguntas que nosotros también nos planteamos como familia. ¿Va a leer alguna vez? Vamos a poder tener una conversación, son preguntas que uno se hace. La invitación es a no ser la del dolor. El dolor también es una construcción cultural. Nuestra esencia biológica es de resiliencia, de sobrevivencia, y para sobrevivir tenemos que construir redes colaborativas de cuidado global, comunitario. Es lo que merecemos tener todos, todas y todos sin excepción. Por eso vivimos en comunidad, y es lo que merecemos tener siempre. Y hay que avanzar sin transar, sin detenerse, porque los chiquillos, la chiquillada va sorprendiendo, y sorprende con creces. Nosotras en nuestra experiencia de trabajo con Vivi, también con todas las chiquillas, las lideresas de la fundación, todo lo que hacemos respecto de articular escenarios y contextos para el desarrollo de habilidades de personas autistas, todo supera las expectativas. En nuestro equipo, tener a Eileen Falk y escuchar a Eileen, todo nos sorprende, todo es un aprendizaje increíble, nos emociona muchísimo por tener en el equipo, y eso finalmente es lo que debe ocurrirnos a todos como sociedad. Así es que la invitación está extendida, que sigan con los módulos de aquí, ¿cierto? Martes y miércoles, después vienen 2 semanas más, vamos a tener muchas instancias para insistir con algunas preguntas, vamos a revisar las preguntas que quedan en redes sociales, esto queda grabado, lo vamos a compartir por nuestro canal de YouTube, por las otras redes sociales de FOAN. Todas las redes sociales, para quien esté perdido, están dentro de la página web www.foan.cl. Así es que yo creo que nos despedimos. Muchísimas gracias, Andrea, que ha estado acá haciendo un trabajo espléndido con lengua de señas. Quisimos ser respetuosas con la neurodiversidad, y era un desafío tremendo tenerla acá, y lo cumplimos, y eso nos tiene, pero más que felices. Así que ojalá que con eso también estemos dando señales, ¿cierto?, de que la empatía no es solamente una palabra bonita, sino que se vive de verdad con acciones que son concretas y que transforman de manera positiva la vida de todos, de todas y todes, y que permitir el fortalecimiento y crecimiento de la identidad autista en toda sociedad va a ser
una ayuda y un fortalecimiento también para mejorar esa sociedad, ¿cierto? Y avanzar hacia un mundo con más justicia social que estamos requiriendo tanto, tanto, tanto por estos días. Y también de cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Como dice Greta. Así que aplausos para todos, para todas. Todas merecen tremendos aplausos. Lo logramos, chiquillas. Las chiquillas de la Fundación Juan, lo logramos. Estamos partiendo la jornada al fin. Van a ser 8 sesiones más y serán sesiones de mucho aprendizaje y después todo el mundo a amplificar esto, a irradiar con neurodiversidad y autismo para todos lados. Aprendizaje para todos. A compartir. Muchísimas gracias. Buenas noches.